Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte en este espacio del repaso de la lección. Soy el pastor Yolman Méndez y vamos entonces a estudiar la lección número 11. Hasta este momento la historia de Pablo es impresionante. Cuántas cosas le ocurren en este tercer viaje que finaliza justamente en Jerusalén, y aquí nos vamos a concentrar. Vamos a hablar del arresto en Jerusalén esta semana, pero bueno, alrededor de eso hay varias implicaciones, hay varios asuntos que creo es importante que consideremos. Así que vamos a concentrarnos en tres aspectos. El primero, el encuentro de Pablo con los dirigentes. El segundo, la defensa de Pablo. Y el tercero, cómo finalmente Pablo es trasladado a Cesarea. Así que comencemos con el encuentro de Pablo con los dirigentes. Bueno, nos quedamos en aquel viaje de Pablo. Durante ese viaje que él en Corinto tiene la idea entonces de venir a Jerusalén, a lo largo de ese viaje, en varias ocasiones Pablo es advertido de lo que le espera en Jerusalén. Pablo sabe, inclusive la última profecía que él escuchó por el profeta Agabo, que le advierte reiteradamente lo que podría ocurrir en Jerusalén, pero sin embargo, pues Pablo decide aún así viajar. ¿Qué impulsaba a Pablo a hacer esto a pesar de las reiteradas advertencias de los hermanos, de la información o la advertencia que también el Espíritu Santo le dio, que el profeta le dio? Seguramente Pablo tenía razones muy fuertes para venir a Jerusalén. Bueno, pues cuando vemos el contexto de ese viaje, podemos darnos cuenta que Jerusalén estaba pasando por una situación muy complicada. Había una hambruna en esa región de Judea. Así que había una necesidad enorme por parte de la iglesia. Y por otro lado, también había una división en la iglesia. Los judaizantes seguían trabajando arduamente para contrarrestar la obra que Pablo quería hacer, de tal manera que habían logrado que muchos creyentes judíos siguieran pensando como que esa religión cristiana de los judíos era de primera clase y la religión de los creyentes gentiles era como una religión de segunda clase. Aún había esa tremenda división, y por supuesto entonces la comprensión correcta del evangelio corría peligro. La unidad de la iglesia estaba en peligro. Eso empujó a Pablo entonces a continuar su viaje a Jerusalén a pesar de todas las advertencias que recibiera. De hecho, el apóstol Pablo pues lógicamente pensó en la manera como él podría hacer algo para que esa división se eliminara. Así que él decidió pues hablar con las iglesias que él visitaba, las iglesias de los conversos gentiles, y les invitó a juntar ofrendas para llevar a Jerusalén, donde estaba pasando en esa región la tremenda hambruna, y ayudar de esa manera a los hermanos que mayormente en esa región eran judíos. Así que esa actitud de Pablo, la vemos reflejada en varios de los textos de sus cartas, como a Corintios, como a los romanos también. Él hace planes a los corintios, por ejemplo en 1 Corintios 16:1, él les señala, habla de la ofrenda para los santos, les invita a recogerla cada primer día de la semana, que en su casa ellos apartaran esa ofrenda entonces, y cuando llegara a él pues entonces se la entregaran. Le da indicaciones a las distintas iglesias, y entonces en su viaje, como lo dice Hechos 24, él viene con una comisión, viene con un grupo de hermanos judíos
cristianos no judíos que se han convertido al evangelio, y viene con esa comisión a entregar esa ofrenda. Por eso en Hechos 24 él dice que lo acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gabo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Este grupo pues acompañó a Pablo, y el propósito de Pablo era llegar a la iglesia de Jerusalén, entregar estas ofrendas y de esa manera demostrar que los conversos gentiles tenían aprecio y apoyaban a los judíos. Pero Pablo también sabía todo el contexto que había y que estaba ocurriendo en Jerusalén, sabía la dificultad que él podría enfrentar allí. La situación en Judea era una situación bastante complicada. El asunto político era un asunto muy difícil, así que definitivamente Pablo sabía lo que le esperaba, y aún así él quiso ir adelante. Cuando él llega, entonces ahí nos encontramos en el capítulo 21, de los versículos 16 en adelante. Pablo él llega, se encuentra con algunos. En el versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Hasta ahí todo está muy bien. Hay un recibimiento. Pablo tiene la oportunidad de testificar. Imagínate todas las historias que pudo haberles contado de cómo el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles conversos, todo eso. Y bueno, pues lo recibieron, dicen, con gozo. Pero sin embargo, a partir del versículo 21, ellos le dan una instrucción a Pablo algo extraña. ¿Sí? Ellos le señalan que había sospechas de que Pablo estaba invitando a los gentiles a apostatar de Moisés, a negar la circuncisión, a negar las leyes, las costumbres judías, etcétera. Bueno, asunto que era completamente falso, pero pues ellos toman ese argumento y entonces le dicen a Pablo que participe de una ceremonia de purificación con un grupo de hombres que tenía el plan de hacerlo. Por alguna razón, tal vez la presión que ya Pablo tenía, pues Pablo decide ceder a esa situación. Es una costumbre. La ley decía que debía estar 7 días en este asunto de la purificación. Y entonces pues parece que Pablo cede a la presión, y entonces aquí lo que encontramos es que estos hombres no tienen interés realmente por el bienestar de Pablo. Realmente el principal interés de estos hombres es simplemente por sus propios intereses, por su propia manera de pensar. Ellos todavía siguen pensando que parece que hay 2 evangelios y hay 2 caminos. Una, la salvación por gracia para los gentiles, y otra, la salvación por obra para los judíos. Y ellos siguen con la idea de judaizar y siguen con esos pensamientos. Así que esa sugerencia de estos líderes a Pablo, de alguna manera Pablo cede, y es ahí donde ocurre la situación. Pablo se va al templo, Pablo participa de esta ceremonia de purificación, y pasado esos 7 días, entonces un grupo de hombres, dice ahí de Asia, pues lo encuentra, y entonces a partir del versículo 27 se narra que alborotan a la multitud y pues le dicen mentira, porque ellos culpan a Pablo de que introdujo a un gentil al templo contaminándolo. Por supuesto, las leyes eran bastante rígidas. Había un muro que separaba
el patio interior del exterior, y había carteles que advertían a los gentiles de no pasar de ese muro, porque podían inclusive pues ser responsables de su propia muerte. Eso era un asunto serio. Y como Trófimo había estado con Pablo en aquellos días por ahí, pues alguien pasó el rumor de que pues Trófimo había ingresado a esa zona del templo y lo había profanado. Por supuesto, era terrible, y con esas mentiras entonces pues alborotan a la gente en contra de Pablo. Aquí este asunto es muy importante. Hablamos de dos asuntos: cómo a veces las tradiciones, cómo a veces nos quedamos con algunos pensamientos de salvación por obras, de tratar de salvarnos por nosotros mismos, y en pro de defender eso que pensamos que es bueno, pues podemos cometer injusticias contra el prójimo. Y número 2, cómo una persona según religiosa o personas religiosas pueden llegar hasta el punto pues de mentir, de levantar falsos rumores, y cómo esos falsos rumores pueden dañar tanto la iglesia. Y eso es muy importante para nosotros. Seguramente pues quienes hemos estado en alguna iglesia chica o grande hemos experimentado el daño que puede causar a una iglesia la difamación, la mentira, los chismes. Pueden causar daños terribles a la iglesia, y eso estaba pasando en ese momento con el apóstol Pablo. Así que él es finalmente arrestado. La multitud prácticamente estaba por darle muerte. Sin embargo, pues el comandante se entera del asunto y manda un grupo de soldados, y entonces este grupo de soldados toman a Pablo, se lo arrebatan a la multitud y lo llevan a la fortaleza. Y bueno, entonces ahora veamos cuál es la defensa del apóstol Pablo ante esa multitud. ¿Cuál era la acusación? El versículo 28 lo dice, ¿no? Israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. A partir del capítulo 22, los versículos 1 en adelante hasta el 21 prácticamente, el apóstol Pablo se le permite hablar a la multitud. Es decir, los soldados lo llevan al fuerte y la multitud los va siguiendo a los soldados, y cada vez con más violencia. El apóstol Pablo de alguna manera llama la atención de la multitud. Hay un silencio cuando él comienza a hablarles en su lengua, y entonces pues uno esperaría, bueno, si lo están acusando de que está negando la ley, de que está actuando en contra de los principios de la ley, pues la defensa debería ser en esa línea. Si lo están acusando de que introdujo a paganos o gentiles a la zona del templo donde no era permitido, pues su defensa debería ser así. Sin embargo, no fue esa su defensa. La defensa de Pablo consiste en describir su primera experiencia como judío, criado a los pies de Gamaliel, como celoso guardador de la ley, y lo que hace es contar su testimonio, cómo él por sus celos decide ir a perseguir a los cristianos y se encuentra con Jesús, es convertido a Cristo Jesús, acepta a Jesús, y entonces finalmente él señala las obras irrefutables que el Espíritu Santo hizo a través de él con los gentiles. ¿Cuál fue la respuesta de la multitud? Bueno, pues los versículos 22 y 23 señalan que la multitud se enfureció aún más, tiraban polvo al aire, gritaban, se arrojaban sus ropas. Mejor dicho, el asunto estuvo peor. Y entonces es llevado ante el Sanedrín en el capítulo 23. Ante el Sanedrín, los versículos 1 al 5, el apóstol Pablo señala que él vivió con buena conciencia delante de Dios. Es decir, él se señala a sí mismo como un hombre fiel a su conciencia y fiel a la verdad. Tiene una discusión ahí con el sumo sacerdote, inclusive manda que lo abofeteen
por un irrespeto aparente del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo actuó de manera, por decirlo así, astuta, porque como él sabía que el concilio estaba formado por fariseos y saduceos, y que había una diferencia doctrinal entre ellos, una muy fuerte, que era la resurrección, pues él entonces se presenta como fariseo y como defensor de la resurrección. Y claro está, bueno, pues es que Jesús resucitó y se le presentó a él camino a Damasco, así que él es testigo de la resurrección de Cristo. Y estas palabras pues lo que hacen entonces es causar división entre el Sanedrín, de tal manera pues que no procede nada, y de esa manera, de alguna manera se calmó un poco el plan contra el apóstol Pablo. Sin embargo, pues el enemigo sabe o era consciente del poder del evangelio en la vida de Pablo, así que el asunto no termina ahí. Cuando los judíos se dan cuenta que de manera legal ellos no pueden tener acceso a Pablo, entonces hay un grupo de 50 fanáticos, porque realmente son fanáticos religiosos, hacen un juramento de que no comerían hasta que no le dieran muerte. Eran más de 40, dice el versículo 13 ahí del 23. Así que hay un plan. A Pablo esa noche se lo llevan a la fortaleza, ahí donde está el comandante. Así que el plan consistía simplemente en decirle al comandante que nuevamente el concilio lo necesitaba para preguntarle algo más, y en el camino estos más de 40 hombres simplemente lo iban a tomar y lo iban a matar. De manera providencial, ahí es donde vemos la providencia y el amor de Dios, pues justamente llega a oído de un sobrino de Pablo. Bueno, es que ese es otro tema interesante, ¿no? Y ese sobrino de Pablo pues le da la información a Pablo. Pablo lo envía con el comandante y le señala el complot que hay para matarle, y el comandante entonces decide llevarlo a Cesarea, y de esa manera pues Pablo es librado de la muerte. Por ser ciudadano romano, eso le beneficia, así que Dios, la providencia divina, usa todos esos elementos. En este caso usó inclusive a estos soldados romanos, a este comandante, para que salvaguardaran la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque pues Pablo todavía tenía una misión. Y es interesante porque justamente ahí, en el versículo 23 y capítulo 23 y el versículo 11, Jesús, en medio de todo eso, Jesús se presenta delante de Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que se le confirma que va a tener una misión hasta Roma. Así que Pablo, finalmente llevado, se le escribe una carta a Félix, el gobernador ahí en Cesarea. Pablo es llevado por un grupo grande de soldados, protegido, y finalmente él es puesto ahí en Cesarea, y allí permanece por 2 años ahí en la cárcel. Está encarcelado ahora en Cesarea. Pero tenemos que preguntarnos varias cosas. Número 1, ¿cómo es que si la voluntad de Dios, que si Dios mismo fue quien mandó a Pablo a Jerusalén, por qué Dios permitió que fuese arrestado y pasara por tantas situaciones? Nosotros a veces creemos que todo tiene que salir bien, pero no siempre es así, y más cuando se trata del evangelio. Dios es consciente de lo que va a pasar, y por eso Dios le advierte en repetidas ocasiones a Pablo. Sin embargo, que tengamos y que estemos cumpliendo una misión divina, que estemos cumpliendo con la voluntad de Dios, no significa que todo nos va a salir bien, no significa que no vamos a enfrentar problemas. Así que cuando tú sientas que estás testificando, que quieres hacer un plan para servir a la iglesia, que estás dispuesto a hacer algo en favor de la iglesia y de la obra de Dios, si algo te sale mal, no te desanimes. Si inclusive dentro de la propia iglesia vienen problemas, no te desanimes, porque eso le pasó a Pablo. ¿Qué hubiese pasado si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado esos sentimientos de amargura contra el apóstol? Si hubiesen abandonado esos sentimientos irracionales de nacionalismo extremista, y hubiesen abierto
a Pablo esas oportunidades para predicar y para dar testimonio, pues seguramente la historia hubiese sido distinta. A veces el celo infundado de algunos puede inclusive retrasar la obra, puede dañar la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. Por eso, si nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, hay que seguir adelante a pesar de las dificultades. Eso es un aspecto que tenemos que aprender muy bien. Ahora, la historia de Pablo también, creo, nos enseña en esta parte de que aún en medio de esas situaciones tan difíciles, Dios está al control. Dios estuvo al control. Y esa visita de Jesús a Pablo cuando estaba ahí con los soldados en la fortaleza, nos habla del interés genuino que tenía Jesús por su ministro y del interés genuino que tiene Jesús por aquellos que procuran seguir su voluntad y servir para su voluntad. Así que no nos desanimemos. Este viaje de Pablo, este arresto en Jerusalén y todas las circunstancias nos enseñan que debemos seguir adelante a pesar de las pruebas y dificultades. Cristo Jesús nos ha encomendado una misión, pero nunca nos dijo que fuera fácil. Lo que nos dijo es que Él promete estar con nosotros aún en momentos de dificultad. Muy bien, hemos terminado entonces el repaso de la lección número 11 de esta semana, grandes lecciones para nuestra vida. Que Dios te bendiga y espero entonces encontrarnos en la siguiente lección. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.